Una noche. Un acto. Y se vino sin que lo tocara. ¿Has sentido alguna vez que controlas por completo el cuerpo de alguien, sin siquiera poner un dedo sobre su piel? Yo sí. Y no fue casualidad. Fue una obra de arte. Esa noche decidí probar algo nuevo, algo que había imaginado muchas veces, pero nunca me había atrevido a ejecutar con tanta precisión. Tenía que ser perfecto. No quería solo excitarlo. Quería destruirlo. Romper sus defensas, hacerlo rogar, hacerle perder el control sin una sola caricia. Él llegó como siempre, con ese aire de macho dominante. Seguro de sí mismo. Creyendo que podía tenerme cuando quisiera. Pero esa noche, yo no iba a ser suya. Esa noche, él sería mío. Me preparé para seducirlo sin tocarlo. Solo con la mirada. Con la respiración. Con palabras tan cargadas de deseo que le doliera no poder tenerme. Me puse una bata tan ligera que bastaba una brisa para que se abriera. Pero no lo dejé ver nada. Lo envolví con insinuaciones. Lo provocaba con gestos, con pausas largas, con susurros sin terminar. Le daba migajas de lo que quería. Y eso lo volvía loco. Le hablé con voz baja, profunda, casi como si le hiciera el amor al oído. Cada palabra que le decía era un golpecito en su sistema nervioso. No me movía mucho, no hacía gestos exagerados. Solo lo miraba, lo cazaba con los ojos. Y cada vez que estaba a punto de hablar, me acercaba más. Y no decía nada. Solo dejaba que mi aliento le rozara la piel. Él intentó resistirse. Pero era inútil. Sus pupilas se dilataban, su respiración se aceleraba. Sus manos temblaban. Y yo ni siquiera lo había tocado. Entonces lo supe. Lo tenía. Estaba a punto. Y lo que ocurrió después fue brutal. Él se vino. Sí, se vino con toda su ropa puesta, sin penetración, sin frotación, sin que yo hiciera nada físico. Solo con el poder de lo que insinué. Solo con el deseo como arma. Se derramó frente a mí como si fuera un esclavo del placer. Y lo disfrutó. Lo rogó. Lo suplicó. Y yo. Ni siquiera había comenzado. Como preparé su caída. Desde que me levanté esa mañana, lo decidí. Hoy iba a hacerlo explotar. Pero no con caricias, ni con sexo salvaje. No. Hoy iba a jugar un juego distinto, uno perverso. Iba a hacerlo venirse, sin un solo roce. Solo con mi mente, con mi presencia, con el peso de lo que no iba a darle. Me preparé durante todo el día. Una ducha lenta, con agua tibia resbalando por cada curva de mi cuerpo. Me pasé el jabón como si mis propias manos fueran las suyas. Me rasuré hasta el último rincón. Me puse aceite en la piel, de ese que huele a vainilla con almendra, y que lo enloquece. Luego, elegí lo que sabía que rompería su concentración. Una bata negra de seda, abierta al centro, sin sujetadores, sin ropa interior. Ligera. Suave. Sucia. Deliciosamente peligrosa. Cuando él llegó por la noche, yo ya lo estaba esperando. Luces tenues. Música suave. Mi bata apenas cerrada. Mis pezones marcándose bajo la tela. Mis piernas cruzadas, con la pierna de arriba colgando ligeramente, dejando ver justo hasta donde le empezaba a imaginar. Le serví vino, con una sonrisa dulce. Y mientras hablaba de cosas sin importancia, me acerqué para servirle más. Y dejé que mi pecho rozara su hombro. Apenas un contacto. Inofensivo. Pero suficiente para que su respiración cambiara. Fingí que no me daba cuenta. Pero claro que lo noté. Vi cómo su mano se tensó. Cómo tragaba saliva. Cómo miraba mis labios, y luego bajaba los ojos. A esa abertura entre mis muslos que parecía invitarlo, pero no le daba permiso. Entonces me senté frente a él. Deslicé una pierna sobre la otra, dejando que mi bata se deslizara lentamente. Hasta mostrar más piel. Él quiso hablar. Pero yo lo interrumpí. No digas nada. Solo mírame.
Y ahí comenzó todo. El verdadero juego. El juego mental que lo enloqueció. Él seguía sentado frente a mí, con el cuerpo tenso y la mirada clavada en mi escote. Yo ni me movía. Jugaba con una copa de vino, pasando el dedo por el borde como si lo lamiera. Despacio, húmedo, provocador. Le hablé sin mirarlo directamente. ¿Alguna vez te han hecho venir sin tocarte? Él sonrió, como si no creyera en lo que decía. Y me contestó: no. Fue entonces cuando me incliné un poco hacia adelante, dejando que la bata se abriera apenas más. Mi pecho colgaba suavemente, casi escapando por el borde. Pero sin dejarle ver del todo. Solo el abismo. Solo la insinuación. Le hablé al oído, con voz baja, húmeda, pausada. Pues prepárate, porque hoy no te vas a venir dentro de mí. Te vas a venir dentro de ti mismo. Sus ojos cambiaron. Se le nublaron. Y sus labios se entreabrieron como si estuviera a punto de gemir. Ahí supe que ya no tenía escapatoria. El momento en que lo desarmé, me levanté lentamente, sin decir nada. Caminé alrededor de él, como una fiera midiendo su presa. Y me detuve justo detrás de su espalda. Sabía que podía olerme. Sentía mi calor. Podía escuchar cómo inhalaba más fuerte cada vez que me acercaba. Me incliné, apenas dejando que mi aliento le rozara la oreja, y le susurré: no te muevas, solo escucha. Voy a contarte cómo te haría el amor, pero no voy a tocarte. Y entonces, comencé a narrarle. Le dije lo que haría con mi lengua, cómo lo montaría despacio, cómo lo haría suplicarme que no me detuviera. Todo eso, con los labios apenas rozando su cuello. No hubo contacto. Solo voz. Solo palabras cargadas de intención. Y él empezó a temblar. Sí. Literalmente. Sus piernas se tensaban. Sus manos estaban cerradas. Sus ojos, fijos en un punto, como si estuviera viendo todo lo que le escribía. Y justo cuando iba a ponerle una mano en el pecho, lo escuché gemir. Sí. Se vino. Se derramó sobre sí mismo. Sin que yo le rozara un solo centímetro de piel. Y ahí, supe que lo había desarmado. Totalmente. La humillación deliciosa del placer. Lo miré desde arriba. Ahí estaba, jadeando, empapado, vulnerable. Con su ropa aún puesta, y el deseo derramado entre sus piernas. Un hombre que solía tener el control, ahora desechó por algo que no podía entender. No necesitaba decirle nada. Su cara lo decía todo. Vergüenza, asombro y una devoción casi animal. Me acerqué sin prisa. Me senté sobre la mesa frente a él, con las piernas abiertas apenas lo justo. Como si le ofreciera un paraíso que ya no podía tocar. Y le dije, muy despacio: ¿te das cuenta? No he hecho nada. No te toqué, y aún así, te viniste como si te hubiera montado durante horas. Él bajó la cabeza. No podía mirarme. Y eso, me encantó. Le ordené que se arrodillara. Y lo hizo. Sin pensarlo. Sin preguntar. Como si ya supiera que me pertenecía. Lo tenía ahí, rendido, empapado, vencido. Le acaricié el mentón con un dedo y le susurré: ¿quieres redimirte? Él asintió. Temblando. Temblando, porque sabía que no volvería a tocarme hasta que yo lo decidiera. Y eso, era más excitante que cualquier orgasmo. El castigo que lo volvió adicto. De rodillas, rendido, seguía mirándome con deseo. Me senté frente a él, abrí las piernas, sin mostrarle nada. Le dije: haz que me venga con tu mirada. Comencé a moverme suave, acariciándome por encima de la tela, gimiendo apenas. Y sin tocarme, sin tocarlo. Se vino otra vez. Solo por mirar. Solo por imaginar. Y yo seguía intacta. Ahí supe que ya no era deseo. Era obediencia. El placer fue suyo, el poder, mío.